Buenas tardes, en lo que preparo el video de la clase de ayer y comencemos los temas de hoy, quiero mostrarles lo siguiente aquí en la página, los avances o los cambios que hice recientemente en el tutorial. Voy a ingresar con mi login de profesor, Secati 190. Saben que aquí cada quien puede ingresar con su número de control. Voy a agregar el número de control de alguna persona. Inicio sesión, ya estoy dentro del tutorial. Entré con los datos de José Benjamín, que es un exalumno. Y de aquí me dirijo al tutorial de programación de páginas de internet. Esto, bueno, ya se los había mostrado antes, solamente quiero mostrarles los cambios que hice en el tutorial. Estamos aquí en la unidad número 5 de este tutorial, que es MySQL. Y bueno, hice una pequeña reestructuración de los temas. Tenemos el tema 1, introducción a SQL y creación de una base de datos. Quiero ir adaptando el tutorial de acuerdo a la secuencia que nosotros estamos llevando en el curso, para que tengan ustedes la oportunidad en cualquier momento que lo requieran, entrar a la página web del curso, del tutorial, y revisar qué es lo que hemos estado viendo, ¿no? Con eso fue con el tema con el que iniciamos el viernes de la semana pasada, en nuestra primera clase, explicando qué es SQL. Vimos el tema de creación de base de datos. Aquí se explicó el comando MySQL-createDB para crear una base de datos, cosa que nosotros no podemos utilizar en una página de internet. Ya vimos que para crear una base de datos para una página web de un hosting, tenemos que abrir el hosting ahí y crear la base de datos, por lo que esta instrucción a nosotros no nos va a servir, excepto que estuviéramos programando para una red local, una intranet o una computadora local. Pero el curso está orientado más que nada para crear bases de datos en páginas de internet que van a estar publicadas en un hosting. Por lo tanto, esta instrucción para nosotros pues no va a ser realmente importante, ¿no? Bueno, aquí se explica cómo crear bases de datos en internet. Dice que hay que entrar al cPanel del proveedor del hosting. Y aquí está la ilustración de la página a la que hemos entrado. Aquí aparecen las bases de datos que ustedes han creado con sus nombres de usuario. Las contraseñas, bueno, esas no se ven. Esa se la debe de aprender de memoria cada uno de ustedes o tenerla anotada en alguna parte, que ya la tienen anotada en su página, en su archivo de index.php. Ahí tenemos ya grabada o escrita la contraseña. Y bueno, habíamos visto que una vez creada la base de datos, debemos también crear la tabla o tablas que contendrá nuestra base de datos, que es en lo que nos quedamos el día de ayer. Dice así como definir los campos de cada una de las tablas. Esto se realiza desde programación con PHP y SQL, ya sea en el blog de notas o en el programa de Sublime. Esto no lo hemos visto, es en la parte en la que vamos de cómo crear una base de, perdón, las tablas y los campos de una tabla. Eso es lo que vamos a continuar hoy. Pero bueno, tenemos aquí el ejercicio 1 que ya hicimos, que era ingresar al hosting, que yo por ahí les indiqué, les di el nombre de dominio, el usuario y el password para ingresar al hosting y crear dentro una base de datos. Aquí está el video que yo les envié en su momento con todos los pasos de estos ejercicios, ¿no? Y el ejercicio 2 había sido crear una cuenta, un nombre de usuario más bien, y una contraseña para enlazarlo con la base de datos que creamos previamente. Y bueno, aquí en este video están todos los pasos de lo que se explica aquí, ¿no? De cómo crear para realizar estos dos ejercicios. Y el ejercicio 3 había sido crear una base de datos en Access para comparar cómo se hace una base de datos en Access en relación o en comparación pues cómo se hace en un hosting. Así quedó pues el tema 1. En el tema número 2, comenzando con MySQL o con SQL, aquí explicamos cómo iniciar a programar en SQL, que necesitamos un archivo de PHP en donde vamos a abrir un bloque de PHP y ahí colocaremos las sentencias de SQL para trabajar con nuestras bases de datos. Dice que podemos combinar los otros lenguajes, PHP, HTML y JavaScript, e incluso CSS, y después voy a agregar también que CSS es otro lenguaje que también se puede combinar con estos cuatro. Y bueno, lo primero que hay que hacer es establecer la conexión con MySQL, y aquí se explica cómo conectarnos a MySQL. Es el comando MySQL-connect. Aquí se explicaría un ejemplo breve de cómo se haría o cómo funcionaría en una red local, en una intranet o en un servidor como el Swan Server, que repito, no es lo que va para nosotros en nuestro curso. Nosotros estábamos trabajando para páginas de internet, por lo tanto esto tampoco lo utilizaríamos. Aquí también se menciona la función die, la cual es opcional, como ya lo hemos explicado. Pero bueno, aquí se dice que la misma línea de programación o sentencia MySQL connect vamos a utilizarla también para crear una conexión en un servidor de internet o hosting. Y aquí está el ejemplo similar al que nosotros hicimos. Pesos con, hay que crear una variable que guarda los resultados de la conexión. Hay que indicar el nombre de usuario y el password que creamos en el hosting.
y aparte la palabra localhost como parte de los parámetros de esta instrucción. Y bueno, los datos de usuario y password se deben que se coloquen en la sentencia. Aquí se explica, son los mismos que creamos en el software en línea del proveedor, ¿no? Ahí en el cPanel. Aquí se explica cómo cerrar la conexión. Esta es la instrucción MySQL-close y la variable que guarda la conexión abierta. Aquí está la explicación del MySQL-close. Y aquí está una imagen de lo que hicimos en un principio de nuestro primer ejercicio, ¿no? En donde creamos justamente, no nuestro primer ejercicio, sino nuestro primer proyecto que estamos creando, más que nada de programación. Y aquí está lo que hicimos, ¿no? Crear nuestro archivo de index.php, generamos el bloque de PHP, abrimos la conexión y aquí la cerramos. Dice que cuando ya ha sido abierta la conexión, lo siguiente es abrir la base de datos que se desea utilizar o crear una nueva base de datos. Sabemos que la base de datos no la podemos crear por programación, ya la tenemos creada en el hosting, pero si pudiéramos abrirla. Y de hecho es lo que vimos ayer, no nos quedamos ayer. Ayer vimos cómo abrir la base de datos, eso ya lo hemos visto también, ¿no? Bueno, aquí tenemos ejercicio 4, 5 y el ejercicio 6. El 4 era utilizar el programa de Sublime para crear nuestro archivo de index.php en alguna carpeta. Nosotros la llamamos SQL y dentro de la carpeta práctica 1. Ahí definimos las etiquetas de la estructura básica de una página web. Fue lo que hicimos en el ejercicio 4. El ejercicio 5 dice que crear nuestro archivo de index, en nuestro archivo de index.php, un bloque de PHP que nos permite generar la conexión a SQL, que es justamente lo que tenemos ya acá arriba, ¿no? En esa imagen. El ejercicio 6 será entrar al hosting, crear una carpeta en la cual cargaremos nuestro archivo de index.php y comprobar que la página funcione. Y aquí en el siguiente video están los pasos de lo que hicimos, que en su momento les envié ya este video, con las actividades que tenemos aquí, ¿no? Que en resumen, pues es esto, en parte lo que está en esta imagen, fue lo que hicimos en el ejercicio 4 y 5, y ya el ejercicio 6 fue subirlo al hosting, y aquí vienen todos los pasos en este video. En el tema número 3, abrir la base de datos, es justamente en lo que nos quedamos ayer. Ayer estuvimos utilizando MySQL-select-db para abrir nuestra base de datos en la conexión que tenemos. El ORDI sabemos que es opcional, nosotros sí lo estamos utilizando para asegurarnos de que las instrucciones o sentencias de SQL estén funcionando. Pero vimos que hemos estado mencionando que hay una nueva versión del lenguaje SQL en donde algunas instrucciones se están cambiando, ya son diferentes. En varios casos simplemente se le está agregando una i aquí a la instrucción MySQL y para el caso específico del select vimos que se intercambiaron los parámetros. En la versión original de MySQL-select-db indicábamos primero la base de datos y luego la conexión. Ahora es primero la conexión y luego el nombre de la base de datos, y aparte le estamos agregando esta letrita i. Y bueno, esta es la parte en la que vamos a verificar existencia de la base de datos. Es con lo que vamos a trabajar al ratito. Más al rato explicamos de qué trata esta parte, todo lo que vamos a hacer aquí. Y aquí viene el ejercicio 7. Dice, continuando con la página web del proyecto que está realizando, aquí hay un errorcito que tengo en un acento, luego lo corrijo. Abre tu archivo de index.php y agrega las instrucciones o sentencias de SQL necesarias para abrir la base de datos. Eso ya lo hicimos, sin embargo no hemos visto esta parte de aquí. Hoy la vamos a ver, pero por lo pronto ya tenemos parte del ejercicio 7 donde ya estamos abriendo la base de datos, y ayer mismo aprovechamos para decorar un poco nuestra página con instrucciones de HTML y o CSS. En nuestro caso no hemos metido nada de CSS, pero sí hicimos algunas cosas con HTML. Y aquí un pequeño resumen de las instrucciones que hemos visto hasta ahorita. Las sentencias de SQL que hemos conocido hasta este punto del curso son las siguientes. Hemos visto MySQL-connect para conectarnos a MySQL. Tenemos la instrucción create-db para crear la base de datos si estuviéramos en entornos locales. Si es para internet, ya sabemos, hay que entrar al hosting y ahí crearla. Tenemos el MySQL-select-db para abrir la base de datos, y tenemos MySQL-close para cerrar la conexión que hicimos al lenguaje de MySQL. Pero ya hemos visto que estas instrucciones tienen una variante en la nueva versión de
del lenguaje de MySQL. Y aquí las tenemos. Tenemos nuevamente el connect, pero ahora le estamos agregando una i. Tenemos el select, también agregándole una i. Y tenemos el close, también agregándole una i. Aquí en este bloque ya no mencioné el create, por la razón de que finalmente no le estamos ocupando esta instrucción. Así que de momento pues no nos interesa cuál sería la versión para la instrucción para la nueva versión, que muy probablemente también sea simplemente agregarle una i, como ha pasado con las demás instrucciones. Y bueno, tenemos el ejercicio 8, dice, vamos a aprender a crear tablas en una base de datos, que fue el ejercicio en el que nos quedamos ayer. Ayer estuvimos creando una tabla dentro de Access. Y bueno, aquí está este ejercicio 8, y aquí voy a colocar el video que voy a preparar ahorita, el video de las actividades del día de ayer, ¿no? De momento puse un video cualquiera, no es el video que corresponde, pero al ratito subiré a YouTube el video correcto para que aparezca aquí, ¿no? Y eso es donde vamos. Entonces al ratito, ahorita les voy a preparar el video y al ratito empezamos con el tema 3, aquí para continuar con esta parte del tema 3, ¿no? Y posiblemente hoy mismo alcancemos a iniciar el tema número 4, que es la teoría relacional. Antes era el tema número 2, es otro cambio que hice. La teoría relacional y el diagrama de entidad-relación, a partir de ahora van a ser el tema 4, no el tema 2 como estaba originalmente, ¿no? Ese es el punto correcto o el momento correcto para empezar a conocer la teoría relacional, puesto que en el tema 3 al final estamos viendo a través de Access cómo crear tablas. Pues para poder crear tablas ocupamos conocer algo de la teoría relacional, y eso mismo nos va a llevar después al tema 5, creación de tablas en una base de datos, pero ya con SQL. Y aquí tenemos la instrucción para crear tablas. Va a ser create table y la instrucción MySQL db-query. Pero bueno, eso lo veríamos quizás hasta mañana. Hoy trabajaríamos con lo que queda pendiente del tema 3 e iniciaríamos el tema número 4. Y bueno, y aquí en el mismo tema número 5, cuando veamos cómo crear tablas, está un poquito largo el tema. Otra parte que tenemos aquí en este tema sería cómo agregar registros a la base de datos.